con motivo del mensaje del presidente por su cuarto informe de gobierno. ¿Qué dijo hoy el presidente? Bueno, dice que en México no proliferan las huelgas ni existe ingobernabilidad y se garantiza como nunca el derecho a disentir. El presidente de México también dijo que confía en que triunfará la cuarta transformación de México, que se siente bien y de buenas, y agradeció a todos los mexicanos por participar en esta odisea en pos de la felicidad del pueblo y la prosperidad de la patria. Dijo el presidente López Obrador que su gobierno no participa en fraudes electorales y que la Fiscalía General de la República y los poderes legislativo y judicial actúan con absoluta independencia. Dijo que todavía falta tiempo para que finalice su gobierno y afirmó: nos va a tocar celebrar, vamos a celebrar muchas otras cosas buenas en beneficio del pueblo y sobre todo se va a consolidar la transformación que estamos llevando a cabo millones de mexicanos. En su mensaje, el presidente de México destacó que hasta ahora en México ya no domina la oligarquía, sino que hay un gobierno democrático cuya prioridad son los jóvenes y los pobres. También dijo que se acabaron los privilegios fiscales y no hay lujos en el gobierno. Veamos cómo lo expuso hoy el presidente en Palacio Nacional. Estamos ganando la batalla contra el racismo, el clasismo y la discriminación. Hemos reducido la incidencia delictiva. Son pocas las manifestaciones de protesta. No proliferan las huelgas, ni existe ingobernabilidad. Se garantiza como nunca la libertad de expresión y el derecho a disentir. El gobierno no participa en fraudes electorales. La Fiscalía General de la República y los poderes legislativo y judicial actúan con absoluta independencia. El peso no se ha devaluado. Han aumentado las reservas del Banco de México en 14%. Existe libertad religiosa y Estado laico. Se está demostrando que la mayor riqueza de México es la honestidad de su pueblo y ahora más que nunca está presente que México es de los países con mayor riqueza cultural en el mundo. Está más presente que nunca la grandeza cultural de México. Amigas y amigos, les confieso que ahora poseo más aplomo y serenidad que antes. Ha crecido aún más, esto sin duda, mi respeto y el amor al pueblo. Creo con racionalidad, con mística y con optimismo que triunfará la cuarta transformación de México. Y en lo personal me siento bien y de buenas. Estoy feliz porque la revolución de las conciencias ha reducido al mínimo el analfabetismo político. Gracias a los servidores públicos que me acompañan y a todas y todos los mexicanos por participar en esta odisea en pos de la felicidad del pueblo y la prosperidad de la patria. Muchas gracias. ¡Que viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Tal cual él utiliza esta última parte, que es un mensaje político muy corto, en realidad. Es un mensaje político que normalmente en él y en otros presidentes es extenso, es mucho más, pero él lo reduce a 2 párrafos.
Les confieso que ahora poseo más aplomo y serenidad que antes, dice el presidente de México, ha crecido aún más. Esto sin duda, mi respeto y el amor al pueblo, es lo que dice el presidente y luego dice, creo con racionalidad, con mística y con optimismo que triunfará la cuarta transformación de México y luego ya dice, estoy bien y de buenas. Él celebra, Álvaro, también en esta, que es muy breve mensaje político, él celebra la revolución de las conciencias, esto que él ha llamado una cruzada por alfabetizar políticamente al pueblo de México, por obligarlo a participar de la discusión pública. Ese es el llamado del presidente siempre. Los mexicanos en general habían sido excluidos de la discusión pública que le atañía al propio mexicano, pero ahora en esta revolución que él llama la revolución de las conciencias, se ha trabajado para minimizar el alfabetismo político, Álvaro. Bueno, tiene que ver esto que el presidente dice de agitar a los mexicanos, de sacudir, de estrujarlos, de persuadirlos, de convencerlos de que la política no es un asunto de los políticos, sino que la política es un asunto de todos y que los asuntos públicos son asunto de todos, no solamente de los gobernantes. Y de ahí viene el que le endilgan a Andrés Manuel López Obrador la característica de agitador, de místico, pues bueno, de Mesías. De Mesías, claro. Efectivamente, de alguien que cree que su existencia misma en la tierra tiene que ver con una misión y que su misión es, bueno, él mismo lo dice, la revolución de las conciencias. Dice el presidente que efectivamente, pues ha logrado ese cometido, porque el analfabetismo político se ha reducido al mínimo. ¿Es verdad eso? Bueno, sin duda la sociedad mexicana está muy politizada. Parte de la intensa deliberación pública, más allá que tenga, por supuesto, ribetes de radicalismos, de polarización, como algunos se alarman, pues tiene que ver con esta politización que hay en nuestro país, no solamente en los círculos donde pues siempre se ha hecho política y particularmente en las zonas urbanas. Sin duda, hoy se discute acaloradamente en las ciudades y en el campo, y la gente está, como dice el propio López Obrador, muy avispada en lo que ocurre en su entorno. No es fortuito, y por supuesto que el presidente ha enfatizado eso siempre, que inclusive su propio partido, Morena, registre hoy una preferencia en buena medida debido al presidente, muy por encima de sus adversarios. Hoy mismo, Alejandro, ya lo examinaremos un poco más adelante, pero una encuesta de Reforma, digamos que fortalece lo que otras encuestas han expuesto en sus estudios esta misma semana. Un fortalecimiento de Morena y un adelgazamiento de las opciones opositoras. De eso hablaremos un poco más adelante, pero quise puntualizar el caso de lo que el presidente mismo dice, de cómo está feliz, cómo se siente bien y de buenas, feliz porque la revolución de las conciencias ha reducido al mínimo el analfabetismo político. Y la palabra me llamó la atención desde que la escuché, llama odisea. Es así es. Es una odisea. Claro. En pos de la prosperidad y la felicidad del pueblo mexicano. Es correcto. Le pone nombre por primera vez a eso, Álvaro, porque una odisea, pues obviamente es esta campaña. Una odisea es una aventura, un tomar riesgo en pos no de un valor que se olvida,
y que en el gobierno de López Obrador estos años ha sido una constante, que es la felicidad, la búsqueda de la felicidad. O sea, en la responsabilidad que se tiene como servidor público, como presidente de la República, de llevar a un pueblo hacia no solamente la prosperidad, hacia los valores que se imponen desde la economía, desde la macroeconomía, como el crecimiento, como ese tipo de mediciones. Él dice, es que es muy tangible. Se trata de la felicidad, de la búsqueda de la felicidad, y entonces él le pone un nombre a eso, que es, dice él, gracias a los servidores públicos que me acompañan y a todas y a todos los mexicanos por participar en esta odisea en pos de la felicidad del pueblo y la prosperidad de la patria, que lo divide. Estamos muy acostumbrados a una búsqueda de crecimiento económico, pero no necesariamente una búsqueda de prosperidad y mucho menos a una odisea en pos de la felicidad. ¿Qué es una odisea? Lo estoy buscando justamente en el diccionario. Y odisea es palabra. Viaje de larga duración. Así es, una aventura. Lleno de aventuras adversas y favorables. Así es. También, otra acepción es serie de penalidades y dificultades que pasa a alguien para llevar a cabo algo. La primera definición, yo creo que tiene que ver, viaje de larga duración lleno de aventuras adversas y favorables. La palabra me llamó la atención. Bueno, Alejandro. es que es una aventura hacia otro intangible, que es la felicidad. Porque, pues sí, por ahí anda un indicador sobre felicidad que se mide ahora. Sí. Tiene muy poco tiempo que se mide felicidad como tal. De ahí indicadores. Hay un indicador muy famoso, el índice de felicidad, que se ha tomado, pues, se había tomado cuando nació como chusco. Sí. Como chusco. No. Bueno, al final, la búsqueda de la felicidad, ¿qué queremos nosotros? Si tú volteas a ver a tu hijo, Álvaro, a tus dos hijos, volteas y los ves, ¿qué les deseas? ¿Les deseas crecimiento económico? ¿Les deseas, o sea, les deseas intercambio comercial fructífero? O sea, ¿qué le deseas a tu hijo? Es un término que es un intangible que a su vez es hermoso, que es, te deseo, hijo, felicidad. Y lo que quiero darte es felicidad Lo también. que quiero ayudarte a que alcances en tu vida plena es felicidad. Y es un valor que es inasible. Porque ¿cuánta felicidad se necesita? ¿Cuánta es menos? ¿Cuánta es más? O sea, no se puede medir, pero es lo que realmente al final estamos todos buscando. Sí, y ese es, pues debe ser la misión de un gobierno. Evidentemente, pues sí, el crecimiento económico. En algún momento el propio presidente habla de cómo, pues ha dejado, no que haya dejado de lado los indicadores macroeconómicos a los que hemos estado acostumbrados, sobre todo en este periodo, en el periodo neoliberal, todo medirse en función del Producto Interno Bruto, por ejemplo, ¿no? ¿Claro? La tasa de crecimiento anual, la per cápita, terminajos que no pertenecen solamente al modelo neoliberal, sino son parte de la economía y de la macroeconomía. Pero a final de cuentas, ¿cuál es el objetivo de un gobierno? Resolver problemas, generar condiciones para que haya oportunidades de estudio, de salud, de, por supuesto, desenvolvimiento personal y profesional de las personas, crear las condiciones para que cada individuo, evidentemente, se desenvuelva en comunidad. En este caso sí hay una diferencia muy notable entre lo que es el proyecto de López Obrador, que es, digamos que opuesto o diferente al individualismo tan característico de los conservadores, digámoslo así. Sí, así, bueno, de la misma, de todo el pensamiento liberal. Sí. O sea, el pensamiento liberal está basado en eso, en la destrucción de lo colectivo
en la destrucción de la lo idea social. claro, de la idea del colectivo, la destrucción de esa idea de que juntos se pueden lograr ciertas cosas y en que el individuo por sí mismo tenga, solucione las cosas por sí mismo. Y si le toca, qué bueno. Y si no le toca, pues ya esa es su bronca. Y si se esfuerza y ¿no? Es esta idea liberal que es siempre abatir la idea de lo colectivo, que se representa en lo laboral, se representa en un sindicato, por ejemplo. O sea, no hay cosa que una economía liberal aborrezca más que la sindicato. posibilidad de que los obreros se unan para pedir bienestar. No hay cosa que una economía liberal aborrezca más que un sindicato que busque el beneficio de las mayorías al interior de las empresas. O sea, es tan simple como eso. Fíjate, Álvaro, la última parte, que es, como decíamos, muy corta en el informe político, en la parte política del presidente, fíjate los términos que utiliza. Dice, él utiliza términos muy subjetivos, muy lejanos, digamos, a la usanza de los informes. Aplomo, habla el presidente de aplomo, de serenidad, habla de amor al pueblo, por ejemplo, racionalidad, incluso mística y optimismo, que son palabras que están fuera completamente de cualquier informe de gobierno. Habla de me siento bien y de buenas, estoy feliz, revolución de conciencias, y luego utiliza esa palabra odisea en pos de la felicidad del pueblo. Le agradece por esta odisea, este camino largo, esta aventura hacia la búsqueda de la felicidad y al final de la prosperidad de la patria. Sí, sí, al final, digo, estamos a 2 años, 4 meses, no, a 2 años prácticamente de que concluya el gobierno del presidente, porque no hay que olvidar que termina en septiembre de 2024. Y aún así el presidente dice, todavía vamos a celebrar, vamos a recoger todavía más logros, dice el presidente López Obrador. Y a lo mejor hay cosas, Alejandro, que no se consideran, sobre todo al principio, pero una me llamó la atención. La relevancia que le da al transporte de pasajeros en tren. Sí, claro. No es solamente el Tren Maya. No. No es solamente el tren Claro. transísmico. Es el tren, por ejemplo, en Guadalajara, el Tlajomulco, el de Salina Cruz a Coatzacoalcos, otra serie de... un regreso a los trenes. Exactamente. Que se destruyeron básicamente con el salinismo.